En este audiolibro recorreremos 12 capítulos que exploran esas verdades ocultas, desde las ficciones bíblicas que moldearon civilizaciones hasta los dioses modernos del comunismo. Luces en las sombras no pretende convencer, pretende despertar. Si deseas acompañarme en esta travesía, busca el enlace en la descripción al pie del video. Comencemos. Luces en las sombras, capítulo 1, parte 3. La historia del éxodo bíblico me acompañó desde la infancia. Moisés, el pueblo elegido, la huida del faraón. Todo tenía la fuerza de un relato sagrado. Sin embargo, cuando empecé a estudiar la arqueología bíblica del cercano oriente, algo se quebró. Ninguna de las excavaciones en el Sinaí había encontrado rastros del éxodo masivo que describe la Biblia, ni los restos de un campamento nómada de tal magnitud. El arqueólogo israelí Israel Finkelstein, en su libro La Biblia desenterrada, sostiene que los hebreos nunca salieron de Egipto, porque en realidad nunca habían estado allí. Según los hallazgos, el pueblo que luego se llamaría israelita nació de Canaán, en las tierras altas, entre los siglos XIII y XII a.C., como una escisión interna de comunidades cananeas. El éxodo no sería entonces un hecho histórico, sino un relato político que daba identidad a un grupo que necesitaba diferenciarse de sus vecinos. Y en ese momento entendí que la religión no solo nace de la fe, sino de la necesidad de crear una historia común. Una narrativa capaz de unir a los hombres en torno a un mismo miedo o una misma promesa. Así lo hicieron también los imperios. El faraón egipcio, que en la Biblia es presentado como un tirano, era en su tiempo un dios viviente. La obediencia hacia él no era distinta a la que siglos después exigirían los reyes absolutos de Europa o los secretarios generales de los partidos comunistas en el siglo XX. Cambian los nombres, pero la estructura de poder sigue siendo la misma. Un relato sagrado que legitima la sumisión. Cuando estudié la historia moderna, descubrí que el comunismo heredó mucho más del Antiguo Testamento de lo que solemos admitir. En el siglo XX, el marxismo reemplazó a Dios por la historia, al profeta por el partido y al paraíso por la utopía del proletariado. Pero el mecanismo era el mismo: prometer la redención a través del sacrificio. Lenin no liberó masas, las condujo. Mao no predicó igualdad, impuso un culto a su palabra. Y Kim Il-sung, en Corea del Norte, fue literalmente divinizado. Las biografías oficiales narran su nacimiento con un arco iris en el cielo y una estrella brillante sobre el monte Paektu. La misma iconografía que las religiones antiguas usaban para legitimar a sus mesías. A lo largo del siglo XX, los estados ateos terminaron construyendo religiones sin dioses. En China, las iglesias fueron reemplazadas por retratos del líder y las oraciones por consignas políticas. En la Revolución Cultural China, entre 1966 y 1976, dirigida por Mao Zedong o Mao Zedong, millones de templos fueron destruidos. Pero los cánticos no desaparecieron. Se transformaron en himnos. Las peregrinaciones no cesaron. Se dirigieron a Pekín. Hoy,
Cuando observo a una multitud agitando banderas rojas bajo la imagen de Xi Jinping, me pregunto si realmente estamos tan lejos del Egipto bíblico. Aquel faraón que concentraba todo el poder en su figura parece haber resucitado en traje moderno. Comprendí entonces que la historia no es una línea, sino aparentemente un círculo. Que los mitos del pasado regresan disfrazados de ideología. Y que los pueblos, cuando pierden su fe, no dejan de creer, solo buscan nuevos templos donde depositarla. Quizás ese sea el verdadero sentido del título de este libro, Luces en las sombras. No habla de revelaciones divinas, sino de la capacidad humana para iluminar su propia ignorancia. Porque detrás de cada religión, cada bandera y cada líder, siempre hay una sombra que alguien pretende ocultar. Y en esa oscuridad seguimos buscando un Dios o un Estado que lo sustituya. Te invito a continuar escuchando el capítulo 2, parte 1, donde exploraremos cómo el vacío espiritual de las sociedades modernas se ha convertido en terreno fértil para nuevas formas de control político.